te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Les invito a los que estén en los baños, los que estén afuera, que pueden pasar a escuchar la palabra. Vamos a empezar con la alabanza, con una oración antes de empezar con la alabanza. Y me pueden acompañar con Primera de Reyes 3:9, por favor. Primera de Reyes 3:9. Saludamos a las personas que están en redes, que verán este video el día de mañana en estreno. Esperemos que estén muy bien y que puedan alimentarse de la palabra ya también. Dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y les voy a narrar una historia que viene en el devocional de hoy que decía: viendo con el corazón. María fue una bondadosa auxiliar de maestra que simplemente quería amar mejor a sus estudiantes, niños con problemas emocionales. Ella pudo haber sido muy tolerante, pero Dani estaba agotando su paciencia. Antes había sido más fácil amarlo, cuando él prefería herirse a sí mismo antes que a otros. Y aunque Dani tenía solo 7 años, le lastimaba realmente ser golpeada por él. Por muchos meses, Dani se retiró a un mundo privado e intentaba golpear a su cabeza contra una pared, cada vez que se sentía incómodo. Pero ahora había venido progresando, ya que en vez de abstraerse, golpeaba a María, a su maestra. Progresando, exclamó María, ¿cómo es que este progreso va a impulsarme a dañarme? Dice: Dani fue abusado en su infancia repetidas ocasiones, explicó el psicólogo de la escuela. Solo ha conocido a adultos que fueron mezquinos con él o que simplemente hicieron caso omiso a sus necesidades básicas. No ha tenido en quién confiar, nadie estuvo cerca de él, nadie que enjuagara sus lágrimas, que le preparara alimento cuando el hambre le azotaba. Padeció castigo sin motivo. Estaba progresando ya que por primera vez en su vida depositaba suficiente confianza en un adulto como para exteriorizar su ira antes que autodestruirse. María, usted es el adulto merecedor de su confianza. Después de haber escuchado esta explicación, María, con lágrimas brotando de sus ojos, exclamó: ya entiendo. Mientras su comprensión aumentaba, como la luz de la aurora, su enfado se desvanecía. Y hay algo que escribió el señor John Ruskin que dice: cuando el amor y la experiencia operan juntos, anticipan una obra cumbre. Entonces, esta historia a mí me parece que a todos nos ha pasado. Y puede que nosotros en algunos momentos seamos ese niño o seamos esa maestra. Ese niño que sufrió, que fue golpeado, que fue abusado y que mantenía con una ira que él mismo se golpeaba. Y muchas veces nos pasa a nosotros nos latigamos por lo que hacemos, por lo que dijimos, por lo que no hicimos. Y muchas veces pasamos eso a otra persona. Y aquí lo que dice es: la confianza se puede mostrar de muchas maneras. Como este niño ya dejó de golpearse él para golpear a otra persona, porque dejó de ser él, abrió su mundo a otra persona. Y es malo porque la golpeaba, pero el niño avanzaba. ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese proceso?
que vemos que de pronto no avanzamos, pero sí estamos avanzando en algunas situaciones, en nuestra vida, en lo que hacemos a diario, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la familia, en los hijos. Y eso hay que mirarlo. ¿Cómo avanzamos? ¿Avanzamos con nuestro Señor o nos quedamos allí? Esperamos que tal vez ayer o el año pasado, no sé, no teníamos lo que hoy tenemos. O tal vez hoy tenemos menos de lo que teníamos el año pasado, pero somos más felices, estamos más tranquilos. Hay muchas cosas que el Señor permite para bien de nosotros. Hay muchas cosas que el Señor deja que pasen porque tiene un propósito. Y nunca debemos juzgar a Dios porque me sacó de acá, porque me metió acá, porque hice esto, porque me dejó hacer esto. No, nosotros tenemos libre albedrío, pero si confiamos en Dios y depositamos en Él todo, el camino va a estar siempre seguro. Vamos a adorar, yo les invito a que hagamos una oración, que nos pongamos en esas manitos del Señor en este momento, que le dediquemos este tiempo y reflexionemos de qué estamos haciendo, qué es eso que el Señor tal vez quiere cambiar y quitar, o qué es eso que ya nos dijo que debemos que cambiar y no lo hemos hecho. Cada uno en su corazón lo sabe. Amado Señor, yo te doy gracias por esta noche maravillosa, Dios, por el placer que nos da el servirte, el adorarte, el estar aquí y escuchar tu palabra, Señor, conocer un poquito más de ti, de quién eres tú. Ese placer, Señor, de escucharte, de sentirte, de derramar nuestro corazón a ti, Dios. En esta oportunidad, Señor, queremos entregar todas nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras situaciones, y que abras nuestros ojos, papá, para soltar, para dejar, para cambiar y para descubrir esa promesa que tienes para nosotros, Señor. Tal vez estamos pasando por momentos de dificultad, pero tú nos llevas de la mano, Señor, y sabremos pasar siempre con tu mano. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que se levanten, vamos a adorar a papá. Disfrutemos de esta alabanza. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar.
suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy. Nos vamos a ir hasta que suceda, Señor. hasta que tu gloria Tócanos, Dios. inunde mi Inunda nuestro interior, Señor. y no me voy. Aquí estamos, Señor. Inúndanos con tu presencia, Señor. Inunda, Señor, este lugar con tu gloria. Inunde mi interior. Presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Vamos a llegar, Señor. Sin tu presencia no llegaremos, Dios. Pero de tu mano sí, Señor. Inunda nuestro interior, Señor. Que tu gloria y tu poder se sienta en este lugar, Señor. Nuestros corazones, Señor, están dispuestos para ti. Queremos conocerte más, papá. Nuestro gran amor, Señor. Nuestro gran Salvador. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Sí, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo
maravilloso, Señor. Gracias por entregarnos tanto amor. Gracias, Señor, por este tiempo y nos preparamos para recibir la palabra, Señor. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Sí me escuchan un poquito? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno. Se salvó. Se salvó después de la caída. ¿Cómo están? Bueno, me alegra que estén súper bien. Hoy es un hermoso día. Usted ha desafiado en venir hoy, después de un día de trabajo, de muchas actividades, sacó tiempito. Y a veces sacar tiempito suena como, bueno, ahí le di el sobradito a Dios. No es que sea el sobrado. Yo creo que en toda su jornada del día, usted le está dando lo mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted está sacando el mejor esfuerzo, la última gota de energía, el último momento de pronto del día, de un día movido al Señor. Entonces no es el sobradito. Le está entregando un tiempo de calidad, un tiempo de esfuerzo al Señor por venir a escuchar la palabra. Porque usted podía estar en su casita, pero está acá. Entonces quiero animarlo y quiero desafiarlo a que sea ministrado por la palabra y que sea instruido por ella. Permítame orar. Padre bueno, damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, Dios. Doy gracias por cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Que seas tú guardando y sosteniendo, Señor, nuestra vida como lo has venido haciendo. Que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a través de la palabra y ministrando nuestra vida, Señor. Desafiándonos, Señor, a crecer en conocimiento tuyo, Jesucristo. Guarda a nuestros familiares, Señor. Oramos por los que están enfermos. Oramos, mi Rey, por los que no pudieron venir por trabajo, Señor, por diferentes actividades. Y que seas tú en este momento, Señor, rodeándonos con tu gracia y con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar. Marcos capítulo 7. Saque su Biblia, por favor, Marcos capítulo 7. Vamos a continuar con nuestra lectura. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Aquel lugar gentil donde Jesús empezó a mostrar el Evangelio y a hablar del Evangelio, y aquella mujer tenía tanta fe que el Señor le reconoció su fe, y su fe en cuanto a un contexto cultural, en el sentido de que Jesús le dice, bueno, es que yo vine primero a los judíos, oye, pero tu fe es tan grande que lo que tú quieres, que se haga. Recuerden que la mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio, y dice la palabra que el Señor le dijo, ve que tu hija ya está bien, y efectivamente la mujer regresó a su casa y su hija estaba bien. Estábamos hablando en un contexto de que Jesús no tuvo que imponer manos, Jesús no tuvo que echar 4, 5, 7 veces el demonio de aquella chica. Es más, Jesús simplemente le dijo, ve que ya está sana. Entonces es entender que en Cristo hay un poder tan asombroso del cual muchas veces nosotros mismos dudamos de que lo tenemos, o dudamos de que haya poder en el nombre de Jesús. La palabra me dice que todo se somete al nombre de Jesús, delante de Jesús. Es muchas veces tener más confianza y más seguridad. Y en todo ese contexto Jesús sigue en ese espacio, sobre esa región. Y en Marcos capítulo 7, verso 31 vamos a continuar. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomando la parte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La palabra empieza con algo. Volvió a salir de los límites de Tiro y de Sidón y llegó al mar de Galilea por medio de la región de Decápolis. Decápolis era una ciudad gentil. Deca son 10, polis son ciudad. Era una confederación de 10 ciudades. ¿Qué sucede? En aquella época, y como lo hemos venido hablando, el judío es muy celoso de su territorio. Y entonces, en su momento, los griegos se juntaron y formaron una región llamada Decápolis para hacerle frente al judío cuando el judío le atacaba. Los romanos, cuando llegaron y vieron que ya estaba
formada esta Decápolis, la dejaron, no la eliminaron, para tener control sobre el judío, para que el judío no tuviera fuerza y no se expandiera. O sea, siempre se ha convivido en una frontera Decápolis con Israel. Y entonces Jesús no se fue por Israel, Jesús se fue por las ciudades paganas, gentiles. Recuerden que en el anterior texto, la semana pasada, estuvimos hablando que estaba con la Sirofenicia, que era gentil e hizo un milagro. Y entendimos el contexto de que no necesariamente yo tengo que ser para que Jesús haga un milagro en mi vida. Él es soberano, Él puede hacer un milagro con el que quiera. Él puede hacer un milagro con el que quiera. ¿Sabe? Una de las malas enseñanzas que nosotros hemos tenido es decir que solamente Jesús le hace milagros de la rosca al judío. Ah, pero nosotros somos judíos. Bueno, pues, al que cree. No, al que cree todo le es posible. Pero usted ya ha visto en varios ejemplos que Jesús, cuando quiere hacerle un milagro a alguien, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Como para decirle, venga, Señor, pero es que él no viene a la iglesia, ¿por qué le va a hacer el milagro? No. Él hace el milagro que Él quiera. Y eso es bueno entenderlo. Es muy bueno entenderlo, porque en el contexto de lo que Jesús batalla con los fariseos y con los escribas, es que o eran ellos o era ninguno. Y Jesús se va adentrando en el Evangelio, o los autores del Evangelio nos van mostrando que Él es soberano y que nadie amarra, limita los actos de Jesús, cosas que nosotros hemos hecho durante muchos siglos, limitar a ver a quién Dios quiere obrar y quién quiere sanar. Y aquí en este versículo, de estos versículos del capítulo 7, vamos a encontrar que se vuelve a presentar lo mismo. Jesús está en un lugar totalmente pagano. Jesús está en un lugar totalmente diferente. La población principal de todo eso es gentil, hay mucha gente gentil. Y Jesús empieza a mostrar su amor, eligiendo nuevamente quedarse en un territorio totalmente gentil. Con la mujer sirofenicia se quedó en un territorio gentil. Ahora pasa por Tiro, Sidón, por todo Decápolis, territorio totalmente gentil. ¿Sí? Con esto no le estoy diciendo que usted, ahora que conoce al Señor un poco, que estamos conociendo al Señor un poco y que tratamos de seguirlo y obedecerle, tengamos una conducta muy, ¿cómo se diría? Muy gentil, muy libertinaje. No. Yo creo que cada uno de nosotros está en un proceso con el Señor, y ese proceso es ser conforme a su voluntad, es ser conforme a su carácter, es ser conforme a Cristo. ¿Cómo es Cristo? Así debo ser yo. Y entonces cuando yo entiendo que cómo es Cristo, así debo ser yo, todo aquello que me separa de ese cristocéntrico, todo lo que me aleja, pues yo lo alejo de mi vida y me limito a vivir conforme a su voluntad. Y luego viene la parte que es interesante, no es que el anterior no fuera interesante. Lo llevaron a uno que era sordo y tenía un impedimento en el habla. Le llevaron a alguien. ¿Y cómo era ese alguien? Un sordo. ¿Y qué más tenía este personaje? ¿Y le rogaron qué? Que le pusiera la mano encima. Mire, ahí no dice que le rogaron que lo sanara. Ahí no dice eso, ahí dice que le rogaron que le pusiera la mano encima, pero está en Decápolis. Resulta que la tradición judía con los sacerdotes era ungir, y el ungir tenía un acto, tocar a la persona. Es decir, que aquellos gentiles de Decápolis tenían conocimiento de las costumbres judías para los enfermos. Le rogaban no que lo sanara, por favor, tóquelo. Cositas como esa usted tiene que entender, cositas como esa usted tiene que analizar, porque me están hablando de una región pagana que estaba empezando a adoptar costumbres judías, y que cada vez que escuchaban del Señor, como la mujer sirofenicia, sabían quién era Jesús. Aquí no es la excepción. Jesús está pasando por ahí y le llevan a un sordo. Y entonces yo me quiero detener en el sordo un poquito el día de hoy. ¿Qué es el sordo? Porque me dice también que es tartamudo, ¿sí? Es decir, que su sordera probablemente le provocó dificultad para hablar.
Lo que me quiere decir el texto es que este sordo probablemente no era sordo, se volvió sordo, porque dice sordo y tartamudo. Cuando una persona tiene problemas auditivos, es hipoacusia, lateral o bilateral, ¿sí? Escasez. Cuando una persona empieza a tener trastornos de audición, empieza a tener problemas de habla, empieza a tener problemas de autoestima, de ansiedad, depresión, y empieza a temer hablar, y eso provoca tartamudez. Cuando uno dice sordo y tartamudo, no era sordo y tartamudo, uno tiene que investigar qué es ser un tartamudo y qué provoca la tartamudez. La tartamudez la produce la hipoacusia. La hipoacusia grave es sordera total. O sea que este personaje en algún momento hablaba. Y usted se va a dar cuenta que sí hablaba bien antes. Una persona que tiene problemas auditivos tiene dificultad para hablar. Y se lo está diciendo alguien que tiene problemas auditivos. Porque una persona que tiene hipoacusia tiene un tono 24/7, totalmente todos los días, las 24 horas, un pito. Ese pito le prohíbe escuchar. Y ese pito que le prohíbe escuchar palabras, notas, sonidos, una serie de sonidos que hace que usted y yo nos entendamos. Es decir, que esta persona, además de tener una enfermedad, tenía un lastre emocional y social. Yo no sé si usted le ha pasado, si usted conoce a un sordo, que usted le habla, y dice, ¿qué? ¿Sí? A mí me pasa. Y yo me siento mal cuando yo me acerco y yo digo, ¿qué? Y yo vuelvo a decir, ¿qué? La gente piensa que uno está molestando. Es más, a veces cuando usted habla, yo le digo, hábleme más duro. Eso produce tanta cosa en un ser humano que a veces no lo analizamos. La tinnitus, eso es tremendo, ese pitico totalmente. Una persona que tiene problemas de audición, tiene problemas de escritura, tiene problemas de habla, se comen las palabras o escribe al revés, porque su cerebro no recibe toda la información que tiene que procesar. Por lo tanto, cuando escribe mal. Entonces yo quiero ampliar en este espacio para que no sea caspa con los sordos. Se lo digo porque yo soy sordo. Y a veces la gente no te entiende. Y lo digo porque lo he vivido. Entonces, entienda que en aquel lugar, en aquella época, a Jesús le llevaron a un sordo y que era tartamudo. Vivir con ese lastre es algo complejo. Hoy en día tenemos la ventaja de que hay cirugías, hay audífonos, hay prótesis. En aquella época no había nada, absolutamente nada de eso. ¿Saben? Sobre este hombre sabemos muy poco. No nos dice de dónde era, qué hacía. No nos dice absolutamente nada. Simplemente la palabra nos dice que lo llevaron al sordo. Una persona que tiene sordera, su cerebro constantemente se resetea. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita todos los sentidos para poder obtener información. Que el cerebro se acostumbre por la neuroplasticidad a vivir sin audición, sí. Que el cerebro se acostumbre a vivir sin visión, sí. Pero necesita sus sentidos completos. Cuando alguno de esos sentidos está alterado, no funciona, el cerebro pierde información. Es diferente cuando una persona nace sordo-muda. Diferente a cuando una persona se queda sorda en el tiempo y tiene problemas de habla. Son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí la Biblia me está diciendo que era una persona sorda y tartamudo. No me habla de nacimiento. Cosa que usted tiene que analizar cuando lee. Una cosa es cuando la Biblia le dice, y de nacimiento. Otra cosa cuando le dice, y era sordo y tartamudo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces quiero que entienda ese complejo dilema. Tenía problemas para hablar. Ahora, el ser tartamudo, si además que es sordo, intenta comunicarse y es tartamudo,
¿Se imagina este personaje viviendo en Colombia o en Jamundí? ¿Tendríamos paciencia? Es más, ¿usted le tiene paciencia a James Rodríguez? No, porque es que nuestra cultura es hacerle bullying a las personas que tienen alguna limitación física. Entonces, ¿cómo se sentiría esta persona? Ahora, entienda que hay un paralelo entre este hombre sordo y tartamudo con los discípulos. Porque los discípulos estaban con el maestro, pero no oían muchas veces. Los discípulos estaban con el maestro, pero no entendían otras veces. A veces usted y yo podemos decir, yo no soy tartamudo, yo no soy sordo, pero nos comportamos como si fuéramos. No hablamos correctamente, no expresamos correctamente el Evangelio, no escuchamos el mensaje del Evangelio, o no hacemos la voluntad de Dios. Y entonces este contexto nos habla de que hay un paralelo, puede haber un paralelo entre los discípulos de Jesús, en ese momento nosotros como discípulos de Jesús, con aquel personaje que era sordo y tartamudo. Escuche lo que lo va a leer. El hombre no puede oír ni hablar correctamente. Los discípulos no pueden entender lo que Jesús les está diciendo. Y por lo tanto se ven obstaculizados por la proclamación del Evangelio. Ellos, al igual que usted y yo, necesitamos oír y hablar correctamente el Evangelio. Enseñarlo correctamente, vivirlo. Y aquí yo creo que usted me preste muchísima atención. Le voy a leer algo que yo copié. Pues no me lo puedo aprender de memoria, entonces lo copié. Los predicadores se sienten tentados a proclamar el Evangelio, un Evangelio diferente. Cree, hazte rico, proclama, declara. En lugar de desafiar a las personas a que carguen su propia cruz, sigan a Jesús y lleven la responsabilidad de ser un creyente. Es más fácil enseñar algo que a ti te aliviane tu proceso que decirte: tienes que tomar una cruz, tienes que ser consciente de lo que estás haciendo y tienes que comprometerte. Es muy diferente. Y el problema es que empezamos a actuar como sordos, porque escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Hablamos lo que no tenemos que hablar. Pero le damos un marco, un contexto muy espiritual. Y es importante que cada uno entienda, cuando empezamos el Evangelio de Mateo, cuando empezamos el Evangelio de Marcos, cuando usted va al Nuevo Testamento, Jesús habla de que Él es el centro del mensaje. El centro del mensaje es Jesucristo. El centro de la salvación de nuestra vida es Jesucristo. Cuando ese centro ya no está, perdemos el foco. Ahora, cuando entendemos que el centro es Jesucristo, usted va a enseñar del Padre. Cuando entendemos que el centro es Jesucristo, usted va a enseñar del Espíritu Santo. Porque los tres son uno, tú no puedes desligarlos. Pero cuando tú vas a la Biblia en un contexto, Génesis, Apocalipsis, nos vamos a encontrar que el Padre se manifestó. Luego el Padre se manifestó, luego Dios se manifestó en el Espíritu Santo. Y luego viene su Hijo, que es Dios, y se manifiesta en el Nuevo Testamento, y siempre estuvieron juntos. Y lo encuentras desde Génesis hasta Apocalipsis a los tres juntos. O sea, no los puedes desligar. Pero en esta etapa hay un mensaje cristocéntrico. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es, solamente Él. Y entonces es importante entender que si el Señor Jesús no es el centro del Evangelio, aclaro, cuando hablo de Jesús, hablo del Padre, también hablo del Espíritu Santo, no es el centro del mensaje. Me acuerdo mucho, no recuerdo qué mundial era, pero me reí, lo disfruté, los comerciales. Si Jesús no es el centro, estás en el lugar equivocado. Era el comercial de la vivienda, ¿se acuerda? Si el Señor Jesús no es el centro del mensaje, si el Señor Jesús no es el centro de la alabanza, si el Señor Jesús no es el centro de la oración, si el Señor Jesús no es el centro de la proclamación de lo social, hay un problema grandote, muy, muy, muy grandote. Y eso nos lo está mostrando aquí la palabra.
hay que tener cuidado con qué se está enseñando. El evangelio es diferente, no solo es más fácil, perdón, de venderlo, que decirte a ti, cada uno va a cargar la cruz de sus dificultades, de sus problemas, tiene que asumirlas, arrástrela y salga adelante con ella. No, yo necesito que alguien me diga, entre menos problemas yo tenga en el evangelio, pues mucho mejor, mucho mejor. Y buscamos siempre lo más práctico en la vida. Buscámoslo. Levánteme la mano, pues es libre. ¿Sí? Me gusta poner el ejemplo del café. ¿Quién toma café instantáneo? ¿Quién toma café colado? También yo. Sí. Yo tomo los dos, instantáneo o colado. Sí, cuando estoy en la calle yo como y lo hago instantáneo, porque no tengo colador, no ando con la media, ando con la media, pero no, hasta allá tampoco. ¿Sí? Pongo este ejemplo porque yo los felicito. En otros espacios donde he hecho esta pregunta, normalmente tienden a levantar la mano, los de café instantáneo son mayoría. ¿Sí? Porque hacer café coladito necesita paciencia, tiempo. Esperar que el agua esté hirviendo, ¿sí? Que esa es la clave, que el agua esté hirviendo. En un café instantáneo el agua está tibiecita y ya. Nos gusta un evangelio instantáneo. No nos gusta un evangelio de procesos. Y resulta que en el marco de la palabra, el evangelio es de procesos. El Señor nos desafía a disfrutar los procesos, a disfrutarlos. Hace muchos años yo jugando fútbol, un balonazo me reventó el tendón del dedo. Y yo recuerdo que yo terminé de jugar y ese dedo me quedó torcido, me quedó así, engarrotado. Y yo lo enderezaba y se volvía así. Y yo chanfle, y me fui para el médico al otro día y el médico me dice, hay que operarlo. Y yo, ay, operarme. Le voy a poner este palito, un palito de helado, se lo voy a poner mientras tanto, mientras nos organizamos para la cita y ta. Solo pasaría que un milagro que ese dedo se le acomode. Yo recuerdo que ese dedo duró con esa tablita como 3 días. Luego volví y ese tendón se arregló. No me hicieron cirugía. Pero dolía. Claro, se reventó el tendón, su estado normal era así ya. Tenerlo derecho dolía. El proceso dolía. Pero el resultado fue que el dedo se arregló. Los procesos duelen. Pero cuando yo veo el proceso con un propósito de un resultado, a veces vale la pena. Pero cuando tú vives el proceso renegando, amargado, amargada, criticando, yo no sé cómo será el resultado, pero te vas a ver amargo todo. Entonces es ver cómo lo vivimos, cómo lo estamos viviendo. Y entonces viene el problema de toda la humanidad. Nos resulta más fácil quedarnos con aquellos que hablan lo mismo que yo hablo. Nos resulta más fácil juntarme con aquellos que piensan igual como yo pienso. Y si usted analiza un poco su círculo se parece a usted. Su círculo de amigos, su círculo de trabajo, porque el ser humano se le dificulta socializar con personas que piensan diferente, que no les gusta las cosas. O sea, tratamos de poner conversación con afines. Y está bien, está muy bien. Pero mire lo que Jesús nos está enseñando ahorita. Jesús se está yendo a gentiles. Jesús tranquilamente se puede sentar a hablar con un judío. ¿Por qué? Porque Él los creó a todos. Jesús tranquilamente se podía sentar a hablar de la ley. ¿Por qué? Porque Él es la ley. Pero ha decidido empezar a buscar otros espacios para enseñar su mensaje, para enseñar el evangelio. Jesús en Decápolis demuestra su compromiso con las personas diferentes en llevar el evangelio. Demuestra su compromiso. Y entonces, no necesariamente tenemos que buscar personas que piensen igual a nosotros, si es para llevar el evangelio. No, proclama el amor
A todos. ¿O acaso el Señor no vino a morir por todos? O si usted me muestra un texto bíblico donde el Señor diga, y por este grupo de personas no vine yo, por este tipo de color no vine yo, por estos extranjeros no vine yo, muéstreme ese texto. Pero que yo sepa, la Biblia me dice que vino a morir por todos, por toda la humanidad. Y toda la humanidad es toda la humanidad. O sea que el trabajo suyo y mío es enseñarles del amor de Cristo a toda la humanidad. Que lo reciban o no, ya no es tu problema ni mi problema. Pero les mostramos del amor de Cristo a toda la humanidad. Que esa es nuestra tarea, claro que es nuestra tarea. En la Escritura se nos llama a adorarle a Dios. Muchos textos bíblicos nos llaman a adorar a Dios. La pregunta es, ¿tú y yo adoramos a Dios por qué? ¿Porque queremos agradecerle? ¿O tú y yo adoramos a Dios porque necesitamos pedirle? ¿Cuál es nuestra motivación de adorar? ¿Cuál es nuestra motivación? Y aquí lo vamos a encontrar en este texto, la motivación de adorar. Y me dice la palabra, Jesús lo tomó aparte de la multitud, lo tomó en privado, el verso 33. No sabemos por qué lo tomó en privado, pero lo tomó en privado. Y hace algo. Anteayer me escribía una persona no creyente. Me dice, pastor, ¿usted qué opina? Y yo, ¿sobre qué? ¿Usted vio ese video de ese pastor de Estados Unidos que llenó sus manos de escupa en vivo, la sobó y la frotó, hizo pasar a una persona invidente y le empavonó las escupas en los ojos y le declaró que iba a ser sano? ¿Ustedes han visto el video? Fue la semana pasada. ¿Usted qué opina de eso? No. ¿Yo qué opino de eso? Entonces yo le dije, mira, tú vas a la Biblia y vas a encontrar muchos milagros de Jesús. Y entre muchos milagros de Jesús vas a encontrar dos muy peculiares. Yo le dije, uno coge barro, lo escupe y lo pone en alguien y esa persona es sana. Otro toma saliva y toca la lengua de otro y esa persona es sana. Pero fue Jesús. Yo no sé si Jesús le dijo a ese pastor, hágalo. Si Jesús se lo dijo y le dijo con pelos y señales qué tenía que hacer, no dudes que esa persona es sana. Y el día de ayer el pastor norteamericano saca un comunicado pidiendo excusas a nivel mundial porque no sabe qué lo motivó a hacer eso, cuando en el envío decía, Dios me está hablando, Dios me dice, ¿sí? Lo que suelen decir todo el mundo, Dios me dice, y pidió excusas, que si el Señor vio, no vio. Entonces, yo creo que usted entienda algo. Estamos hablando de un contexto de lo que yo quiero escuchar, de lo que yo quiero ver y lo que a mí me motiva. El milagro llama la atención, pero el milagro no puede ser tu motivación. El milagro llena iglesias, llena estadios, pero no puede ser tu motivación. Tu motivación y tu centro es estar enamorado de Dios. Y consecuencia, ese milagro aparecerá en cualquier momento. Pero si mi vida gira en torno a dame algo, yo vengo por algo, estamos hablando de otro evangelio, no de este evangelio. Porque si hay algo que Él ha hecho contigo y conmigo, es darnos todo por gracia y por misericordia. A usted y a mí no nos ha costado absolutamente nada. Usted por ahí, pero es que a mí me costó, yo dejé a mis amigos, yo dejé la rumba, yo dejé el trago, yo dejé a las mujeres. No, usted aprendió a comportarse moralmente mejor. Es diferente. Pero su salvación y su amor y todo lo que tienes es por gracia. A ti no te costó. Ya alguien pagó el precio. Y entonces en ese contexto, Jesús obró sanidad sobre esta persona de esa forma. Lo hizo así. Lo hizo así. Totalmente diferente al milagro con la mujer sirofenicia. Ya, tu hija está bien. No la tocó, no ungió, no hizo nada. Yo creo que usted entienda que el obrar de Dios es misterioso, el obrar de Dios es soberano,
Él verá cómo hace un milagro, Él verá cómo actúa, Él decide cómo hacer algo, no de parte tuya y mía decirle qué tiene que hacer. Por eso lo que yo vivo predicando mucho, el discernimiento es importante en nuestra comunión con Dios. El discernimiento lo debemos de tener absolutamente todos, ¿sí? Cuide su boca cuando usted dice, y Dios me dijo, y Dios me habló. ¿Sí? Verifique que de verdad sea Dios, que no sean sus emociones, que no sean sus anhelos, que sea Dios, porque si Dios a ti te dice que hagas algo, ya con los ojos cerrados, hágalo. Pero tienes que tener discernimiento de saber que fue Dios el que te lo dijo. Porque si no te vas a meter una embalada y te vas a meter en un problema bien grande. Y le metió los dedos en sus oídos y escupió y tocó su lengua. Milagro diferente. Parece que en este caso Jesús está como un poquitico más comprometido, ¿no? Porque el milagro del contexto de la mujer sirofenicia es, pero venga, es que el milagro no es para ustedes, para los judíos. Pero ella le dice, pero venga, es que las migajas que caen al pan lo comen los perrillos. Y Jesús le dijo, tiene mucha fe. Aquí no entra en un proceso con el personaje que es sordo y tartamudo a decirle, venga, es que no vengo para usted. El Señor hace un milagro, directamente hace un milagro. El pastor que les estoy comentando, se me olvida cómo es que el Ministerio de Salud de Estados Unidos, la FGA, algo así, no me acuerdo cómo es que se llama, lo va a demandar penalmente, porque estamos en pandemia. Estamos en pandemia, estamos en pandemia y eso es un acto totalmente de irresponsabilidad con lo que hizo. Y como quedó grabado, lo van a demandar. ¿Sí? Ahora, es entender el discernimiento de las cosas que son de Dios. Quiso obrar en este personaje así. Entonces, antes de que usted vaya a escupirle la cara a alguien, antes de que usted coja barro y lo moldee, confirme que fue Dios el que dijo que lo hiciera, por favor. Sí, confírmelo, ratifíquelo, hable con Dios. Si es así, hágale. De resto, ¿por qué les digo esto? Mire, este espacio de los jueves y de los domingos también, porque en los domingos he venido tocando todos estos temas, nos permite ampliar el concepto del evangelio correctamente. Y entonces el pastor me dijo que me tengo que acostar con su mujer porque Dios me dijo. Y como no tengo discernimiento, pastor, claro, mire mi mujer. Y usted ha escuchado casos. ¿Sí? Es que el pastor me dijo que vendiera la casa y que le diera la plata a él, porque Dios le dijo. Ese es el problema cuando la gente cree que Dios le habla al pastor nomás, cuando la Biblia me dice que Dios le habla a todos. El problema es, ¿tú escuchas a Dios hablar? Y si no escuchas a Dios hablar, ¿qué está pasando? Porque Dios no te está hablando. El problema de volvernos dependientes de un pastor, de un líder, de un hermano de la fe, es que te olvidas que eres dependiente de Cristo. Entonces, es claro eso. O sea, todo tiene que pasar por el filtro del discernimiento, de lo que el Espíritu Santo te diga qué es y qué no es. Ese tiene que ser tu mejor aliado para poder discernir las cosas. Y en ese contexto es importante. Después de que Jesús hace esto, dice que mira al cielo y suspira y le dice, Efata, suéltate. Aquí lo vemos, Efata, es decir, se ha abierto. Cuando a mí me operaron los oídos, yo tuve de niño 6 años y luego a los 8, más o menos. Tubos ventilatorios, yo lo he contado. Al parecer mi problema es congénito, desde pequeño, de audición. Y ya viejo, cuando me da la octoesclerosis, que es la calcificación de los huesos del tímpano, tienen que sacarlo y poner una prótesis. Y yo le he contado la historia, ¿no? La cirugía no puede ser dormido, no puede ser anestesiado, tiene que estar despierto. Y tiene que estar despierto, ¿por qué? Porque el médico te habla, ¿sí? O se parrandea la cirugía y quedó sordo, o lo escucho. Así es, la resumo. Entonces,
quita el huesito del tímpano y usted se lo vuelve todo negro. Usted está despierto pero queda todo oscuro, usted siente que su cabeza le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, usted no escucha absolutamente nada, pero luego usted, ¡pium!, le ponen algo y usted hace el equilibrio otra vez. Usted está acostado y él empieza a susurrarte, ¿me escucha? ¿Me escucha? Yo sudando, porque vuelvo y digo, si algo no me gusta a mí, son hospitales, clínicas, agujas. Eso duele. Por más anestesia que te pongan, te tienen que rajar el tímpano y es en carne vivo. Lo que tenés es un analgésico. La cirugía duele. Y empieza a hablar. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Y digo, sí. Listo, sellan y ya. A los meses operan el otro oído. Pero lo tremendo es, te va a doler, pero en algunos movimientos vas a escuchar más. Y yo recuerdo que yo salí de la cirugía, entonces lo acuestan a uno. Luego siéntese mientras pasa la anestesia para de salida. Y yo me agachaba y yo escuchaba re nítido. Pero me paraba y perdía audición. Pero el cambio fue drástico, drástico, drástico. Esta persona es sorda. Lo más probable, como le digo, es que en algún momento escuchó, porque la Biblia no me dice que es de nacimiento. ¿Ustedes se pueden imaginar el volver a escuchar? Si alguno de ustedes aquí utiliza audífono o tiene problemas de audición y ha sido operado o algo, ve la diferencia de cómo estabas a cómo estás hoy. Es algo loco. Es algo que uno dice, wow, de verdad que sí. Ese personaje se le destaparon sus oídos. Escuchó nuevamente. Escuchó otra vez. Al instante se le abrieron los oídos y se le soltó la ligadura de su lengua. Estaba su lengua atada. Eso significa que fue el proceso de meses, años de pérdida auditiva. O sea, su lengua se desató otra vez. Volvió a su estado original. La ligadura se cortó. La lengua estaba en esclavitud a causa de una enfermedad. Volvemos a lo mismo. Preguntémonos, ¿estamos sordos ante el Evangelio? Preguntémonos, ¿nuestra lengua está atada y no nos permitimos predicar el Evangelio? Porque predicarnos el Evangelio a nosotros mismos es muy bueno. Predicarnos el Evangelio a los que ya me conocen, muy bueno. Pero ¿por qué no predicar el Evangelio al que no te conoce, al que nunca ha escuchado? Y eso que es difícil hoy en día encontrar a alguien que nunca le hayan compartido un poquito el Evangelio, es muy difícil porque hoy con tanta tecnología es muy fácil. Pero la pregunta es, ¿tú y yo estamos haciendo el ejercicio? Decimos que Cristo es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, pero no hacemos lo que Él hacía, que es lo que debe caracterizarnos a nosotros. Hacer lo que Él hacía, hacer lo que Él hace. Porque aunque usted no lo crea, este espacio lo permite Él, lo sigue haciendo, sigue predicando el Evangelio. Aquí en la iglesia de allá, en la iglesia de por allá, se predica el Evangelio. La pregunta es, tú y yo lo estamos haciendo. Jesús ora, suspira, pero sobre todo nos muestra también esa dependencia al Padre, lo que les hablaba ahorita. Porque verso 34, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. ¿Se acuerda cuando oró por los alimentos? Miró al cielo, dio gracias al Padre. Y miró al cielo y oró porque esta persona pudiera escuchar y pudiera hablar. Si el desafío de nosotros hoy en día es escuchar más la palabra más clara, clama al Señor para que puedas escuchar la palabra más claramente. Pero también te desafíes a estudiarla más claramente, a tener el discernimiento de dónde escuchas palabra. Pero también el desafío es que si sientes que tu lengua se ha encadenado y no hablas del amor de Él, no predicas del amor de Él, no hablas de las buenas nuevas del Evangelio, y buenas nuevas no es todo es color de rosa, buenas nuevas también implica un precio. Pídele al Señor que te desate la lengua. Pide al Señor que te haga conforme a su voluntad. Y créeme que lo vas a hacer y lo vas a disfrutar.
Vas a disfrutar hablar del amor del Señor. Lo vas a disfrutar, porque es que el que la vive la goza. Y hablar de Jesús es lo más maravilloso que puede haber. Sin esa barrera religiosa que a veces queremos montar nosotros mismos. Sin esa barrera religiosa que hace que la gente no quiera buscar al Señor. Sino que cuando tú busques y enseñes del Señor, hazlo como Jesús lo hacía. Muy práctico. Él siempre con su practicidad para enseñar el Evangelio. O sea, no lo compliquemos. Eso es la historia de hoy. Y luego termina. Le mandó que no le dijesen a nadie, pero un milagro así es difícil. Un milagro así uno no se queda callado. Y por más que él quisiera pasar desapercibido en algún lugar, era muy difícil, porque lo que él hacía era algo tremendo, era algo poderoso, era un cambio externo, un cambio muy visible. Verso 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Que el Señor nos haga escuchar hoy mejor la palabra y que nos haga hablar mucho mejor la palabra. Amén. Oremos. Padre bueno, Señor, damos gracias por esta hermosa noche, Dios, por este tiempo tan maravilloso. Doy gracias por la vida de todos los que estamos en este lugar, en este momento, mi Rey, que decidimos, Señor, permitirnos, Señor, enriquecernos y disfrutar de tu palabra, ser ministrados, ser instruidos. Y así, Padre, como aquel sordo y que tenía problemas para expresar tu palabra, si es nuestro limitante hoy, te pedimos, Señor, que haya ese momento de efata, de que nuestros oídos se destapen y que nuestra lengua se suelte y podamos compartir de ese amor tan maravilloso, de esa esperanza, pero también de ese Rey que quiere gobernar la vida de cada uno, la vida de todos. Bendigo la vida de mis hermanos. Esta noche, Dios, cada situación, cada carga es entregada a ti en oración, creyendo que tú traerás sabiduría para resolver aquello que acongoja, atormenta o quita paz, Señor. Pero también el desafío de empoderarnos en vivir un Cristo en nuestro corazón. Nos vamos de este lugar, Señor, no de tu presencia. Nos vamos enamorados de ti, nos vamos desafiados en ser una mejor versión, en parecernos a ti, Señor, en el amor, en la misericordia, en el perdón, en el servir, Señor. Pero con el desafío, Señor, de ser siempre instruidos y ministrados por tu Santo Espíritu Santo. Te amamos, papá, por todo lo que nos das. Todos los días tus misericordias son nuevas y nos abrazan. Bendigo, papá, también la economía de mis hermanos, así como bendigo la economía de este lugar del templo, Dios. Si alguno, Señor, con alegría, solo con alegría, papá, apartó para ti una ofrenda, un diezmo, Señor, algo para el sostenimiento de tu casa con honra y con excelencia, que lo pueda depositar en el alfolí con alegría, con el corazón alegre, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Mañana a 7 de la noche, jóvenes. El domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra celebración. Si usted apartó para el Señor, allá está el alfolí. Bendiciones. Se cuidan mucho, chaito. Nos vemos.